Para hablar más sobre esta histórica votación, saludo con gusto esta noche al abogado penalista Gabriel Regino. Gabriel, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Salvador, ¿qué tal? Muy buena noche para usted, para todo su amplio auditorio. Su opinión de este fallo que toma la Corte el día de hoy para aprobar esta consulta, declararla constitucional. Creo que es importante establecer un contexto de manera previa, lejos de las filias, fobias que se ha generado con una resolución de esta naturaleza. Y precisar lo siguiente: la Constitución mexicana, que fue reformada en el año 2019, introdujo la figura de la consulta popular. Una consulta que se puede hacer a petición del presidente de la República, del Poder Legislativo en cierto porcentaje o por la población. Bien, ¿para qué son las consultas populares? Bueno, son para resolver temas de trascendencia nacional o regionales inclusive, de tal suerte que la propia Constitución señala de manera muy puntual que no puede ser motivo de consultas, como por ejemplo la permanencia de funcionarios de elección popular, no puede ser motivo de consulta la disciplina del ejército, no puede ser motivo de consulta lo que tiene que ver con el presupuesto de egresos de la federación. Y obviamente no se puede someter a consulta, restringir derechos humanos, como por ejemplo eliminar la presunción de inocencia, por ejemplo. Bien, entonces, en el caso concreto, tenemos un texto que el Ejecutivo Federal es muy indicativo, envió al Senado de la República. Si se lee detalladamente ese documento, es la base de algo que preveo es hacia donde se van a encaminar las cosas. Y si hay oportunidad en algunos meses de volver a tener la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio, veremos si lo que voy a decir a continuación tiene esta certeza. Sí. Cuando se presenta el documento ante la Corte y se hace un primer planteamiento de decir es que es inconstitucional porque está restringiendo derechos humanos, la realidad es que no se restringen derechos humanos de las personas. Puede generarse una interpretación de que se está colocando en el banquillo de los acusados a 5 expresidentes, pero la consulta en la forma en como estaba planteada inicialmente era para que se hiciera una investigación, no para que se haga justicia, no para que se encarcele, sino una investigación que tiene que ser previa a un posible proceso, no necesario proceso. Sí. La Corte lo que hoy resolvió fue que habría que modificar la pregunta y que el proceso de consulta es constitucional. Entonces, no hay nada que esté ni rompiendo el Estado de Derecho, ni generando un caos en la nación. No. Dijo, adelante, va la consulta, modificaron la pregunta, como va a quedar, es una pregunta muy abierta, Sí. pero esta pregunta que se va a generar, Salvador, conecta con lo siguiente. ¿Se va a llevar a un proceso penal a los expresidentes? ¿Para eso es necesaria una consulta? Desde luego que no. Es una verdad de perogrullo, que cualquier persona puede presentar una denuncia y se investigue y se acabó. Claro. Esto va más allá. Esto va a la trascendencia nacional. Y lo que vislumbro es que vamos a terminar generando un mecanismo que ya se ha aplicado en Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, con el apoyo de las instancias internacionales. ¿A qué me estoy refiriendo? A las comisiones de la verdad. Comisiones de la verdad para los desaparecidos de Argentina, comisiones de la verdad para la resolución de los ataques del ejército a la población civil en Colombia, etc. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un gran peso, ha participado de esas investigaciones, ha llevado los casos ante las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y no debemos de olvidar ni dejar fuera de este contexto que en el caso de La Cantuta y de Barrios Altos en Colombia es de donde deriva el encarcelamiento y procesamiento de Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Claro. Entonces, si analizamos el texto de esa carta,
vamos a ver que lo que se está buscando es uno de los objetivos que tienen este tipo de comisiones que ya han funcionado, que son que se esclarezcan hechos del pasado que pudieron ser violatorios de derechos humanos, ¿Sí? que se le repare el daño a las víctimas y que no se repitan en el futuro ese tipo de eventos. Insisto, leyendo nuevamente el texto de la Carta del Ejecutivo Federal al Senado, la resolución de la Corte, la pregunta como está formulada, ese puede ser el camino que ya se han dado en nuestro continente. Por ahí iría el fallo de la Corte el día de hoy, abrir esta posibilidad que en algún momento se pueda también revisar y enjuiciar el pasado. Ahora, esta redacción, Gabriel Regino, yo hacía una pregunta hace un momento y se la quiero hacer como experto en derecho penal. Cuando dice textual, si se está de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas en años pasados por los actores políticos, ¿hablamos solo cuando dice años pasados de los sexenios anteriores o se podría interpretar en algún momento que también se pueden enjuiciar o pedir juicio por las decisiones tomadas en años pasados de este gobierno? Absolutamente sí. Y si tomamos en cuenta que la petición del Ejecutivo es para los 30 años previos, es decir, 5 sexenios, estaremos hablando de que habrían esos 30 años dentro de esta hipótesis que plantea la pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pero cabrían los primeros años del gobierno de López Obrador, por ejemplo? Claro, sí, por supuesto que sí. Tienen que caber, por supuesto que sí. Desde que sí, sí, por supuesto. Pues, y vuelvo a insistir, pareciera cuando dice las acciones pertinentes con el apego al marco constitucional, la Comisión de la Verdad. ¿Qué antecedente tenemos inmediato, Salvador? Un tribunal colegiado del Poder Judicial Federal hace 2 años ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. ¿Sí? De esa sentencia que dictó ese tribunal es de el resultado, o mejor dicho, la causa del derrumbamiento de la llamada verdad histórica. Si vemos todo en contexto, vamos a ver que todo está cuadrando. Pues qué interesante de verdad la interpretación que usted le está dando. Usted dice no es algo que haya que preocuparse que vaya a afectar al Estado de Derecho o a la Constitución, sino es algo que puede abrir una revisión del pasado mexicano, así de sencillo. Absolutamente. Pasado reciente, sobre todo en temas de violaciones a los derechos humanos. Pues qué interesante. Le agradezco mucho, Gabriel Regino, como siempre, su opinión informada de estos temas. Un muy fuerte abrazo y a todo el auditorio. Muy buena noche. Igualmente, muy buenas noches a Gabriel Regino, abogado penalista. Pues interesantísima su interpretación. Él dice, no hay por qué hacer tanto escándalo, es un fallo que está abriendo la posibilidad de enjuiciar y revisar el pasado reciente.